Como ya lo ha dicho la ministra García, se espera implementar este fallo judicial y esta implementación, digamos, en los próximos 30 días. Obviamente esto necesita un protocolo que se está trabajando, pero nosotros tenemos que respetar lo que son los fallos judiciales. Las palabras entonces del primer Fernando Zavala el día de hoy respecto a la píldora del día siguiente. Para conversar al respecto estamos con Gladys Vía. Ella es vocera de la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir. Gladys Vía, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Cristian, y también buenas noches al público televidente. Muy interesante, la verdad, yo no conocía, pero bueno, Catholic for a Free Choice, que surgió en el año 73, luego en América Latina a partir del año 87, y un poco defender la posibilidad de disentir con la moral sexual promovida por las autoridades católicas sin dejar por eso de pertenecer a la Iglesia. ¿Es complicado llevar eso aquí en nuestro país, Gladys? Definitivamente, porque la jerarquía de la Iglesia Católica en este caso, y de las iglesias también en particular, han determinado una moral sexual única, ¿no? De una heteronormatividad que muchas veces esto no está contextualizada a nuestros medios. Por lo tanto, muchas veces las iglesias, y sobre todo la Iglesia Católica, no ha contextualizado hacia la realidad, pero hacia la realidad de todos los países y la realidad peruana. ¿Crees que esto es a nivel global, digamos, desde el Vaticano, en Roma? Definitivamente. A pesar de que hay una postura más abierta de Francisco, sin embargo, consideramos que todavía en este tema hay mucho que tratar, mucho que trabajar, ¿no? Ok. A ver, yo quería hacer, porque ustedes están, por ejemplo, a favor del aborto en todas sus formas o algún tipo de aborto en particular. Quería un poco conocer cuáles eran los alcances de su posición. Bueno, nosotros desde la institución lo que hacemos es respetar las decisiones de las mujeres, y nosotras como mujeres de fe nos basamos en muchos documentos que tiene la Iglesia Católica, que es, por ejemplo, Concilio Vaticano II, que es uno de ellos, sí, donde determinan la libertad de conciencia. Y en esta libertad de conciencia, las personas, y sobre todo las mujeres, podemos tomar decisiones sin que exista interferencia de otras personas. En este caso, netamente de la jerarquía de la Iglesia. Bueno, el Concilio Vaticano II, que digamos, no fue un cisma, como se entiende históricamente, pero sí generó un parteaguas dentro de la Iglesia Católica, tanto así que surgieron muchos movimientos que son posteriores al Concilio Vaticano II, que son un poco los más conservadores, ¿verdad? Definitivamente da para poder, a pesar de que es este Concilio Vaticano conservador, sin embargo, también determina, por ejemplo, esta doctrina en que determina que... No, al revés, yo creo que fue reformista, más bien yo creo que posteriormente después se generaron unos movimientos que cuestionaban y que criticaban al Concilio Vaticano II, y a partir de ahí varios movimientos. Entiendo, el Opus Dei es uno de ellos, ¿no? Definitivamente, como te digo, da para ambos lados, pero sin embargo también permitió algunos avances también a nivel de lo que es la Iglesia, ¿no? Ok, la posición respecto a la píldora del día siguiente, ¿no? ¿Qué hacer ahí? O sea, ¿cuál es un poco la posición de la Iglesia Católica? ¿Y ustedes tienen algún diálogo, por ejemplo, con los jerarcas de la Iglesia Católica? Revisada juntamente el tema de la Conferencia Episcopal peruana, y pues queda claro que ellos están en contra, y no solamente dicen que sí es abortiva y que se está engañando a la mayoría de la población peruana amante de la vida. Bueno, principalmente nosotras desde Católicas por Derecho a Decidir saludamos el dictamen del primer juzgado del Tribunal Constitucional, en el que da este fallo de que se pueda distribuir gratuitamente la píldora anticonceptiva, la píldora oral de emergencia, sobre todo para las mujeres pobres, que son las que tienen mayor dificultad en el acceso a esta píldora, ¿no? Nosotras como mujeres de fe, sin embargo, nosotros consideramos que el gobierno debe de seguir su accionar basados en evidencia científica y en indicadores de salud pública. Una de ellas es, por ejemplo, de que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud ha determinado que no es abortiva. Lo que hace es retrasar la ovulación. Por lo tanto, si no hay óvulo, así entre el espermatozoide no va a haber fecundación. Pero digamos, científicamente también hay posiciones que dicen que sería abortiva, y la Conferencia Episcopal, y eso es lo que yo hacía entender a muchas personas. A veces la ciencia pues tiene posiciones encontradas. No quiere decir que porque no haya una posición única pues no sea científica.
Definitivamente. Muchas veces cuando por ejemplo en el 2009 cuando se dio la sentencia del Tribunal Constitucional se dictó esta sentencia en contra que se distribuyera la píldora porque existía una duda razonable. Una duda razonable. En ese momento hay estudios avanzados y actualizados donde están demostrando claramente que no es abortiva o como acaban de señalar que es microabortiva, no es abortiva. Por lo tanto, creo que es necesario que la píldora oral de emergencia se pueda distribuir porque estamos teniendo una situación bastante alarmante en nuestro país. ¿Cuál es esa situación y cómo cree usted que, digamos, la distribución gratuita de esta píldora podría mejorar ese panorama complicado que usted menciona? Por ejemplo, menciona. uno de ellos es de que nosotros somos el segundo país con las tasas de violencia sexual más altas a nivel de Latinoamérica, ¿no? Y posteriormente, por ejemplo, el año pasado, en 2015, según las cifras del Ministerio Público, o sea, no estamos inventando cifras, tenemos más de 15.000 mujeres violentadas sexualmente. Y de estas solo pudieron realizar la denuncia más o menos el 50%. O sea, estamos hablando de un 50% que no denunció. Entonces tenemos cifras alarmantes. Aparte de eso, también creo que tenemos que contextualizar que en este momento tenemos la infección del Zika. Ya tenemos personas infectadas autóctonas del Perú con más de 100 casos, que esto estamos en época de invierno, en verano esto se va a disparar. Por lo tanto, creo que es importante que exista esta píldora de emergencia, ¿no? Que deba ser utilizado por aquellas situaciones, por ejemplo, en donde exista la emergencia, violencia, por ejemplo, que no se pueda haber roto hay personas que utilizan, por ejemplo, el preservativo dentro de una relación, puede sufrir un accidente que se puede romper. Y deba esta píldora cubrir esas situaciones netamente para que pueda evitarse un embarazo no deseado, ¿no? Ahora, leía también, ¿no? Digamos, ¿no? Revisaba la página web, la información, y también dice, ¿no? Proponemos el reconocimiento de las diversas formas de familia y el respeto a los derechos de sus integrantes. No sé, me quedó la duda. Nosotros consideramos y seguimos las enseñanzas de Jesucristo. Definitivamente Jesucristo era un líder inclusivo. La iglesia no es única, entonces por lo tanto es plural, es diversa. Y nosotros en ese contexto conocemos, por eso lo que decía al inicio, que cuestionamos muchas veces la heteronormatividad o la determinación de una sola moral sexual única dentro de la jerarquía, ¿no? Entonces por lo tanto nosotros seguimos a ese Jesucristo que acompaña, que no juzga, y que es inclusive él ha sido el líder que convocó a todas las personas que en ese momento estaban... Correcto, pero digamos, prescinden ustedes como católicas de la jerarquía establecida, digamos, la normatividad planteada desde el Vaticano. Nosotros lo que hacemos es que reconocemos a nuestras autoridades de la Iglesia Católica, sí. Por lo tanto, lo que hacemos es cuestionar, como en toda familia donde hay cuestiones de que podemos entre nosotros tener diferentes puntos de vista, pero no dejamos de ser familia o hermano. Entonces es lo mismo, nosotros cuestionamos aquellas posturas heteronormativas, jerárquicas, patriarcales, y donde definitivamente estamos tras un Jesucristo liberador. Pero si yo le preguntara, por ejemplo, directamente si es que usted está a favor del proyecto de la unión civil o de matrimonio homosexual, ¿qué me diría? Yo definitivamente, porque nos respetamos la diversidad y la pluralidad, ¿no? O sea, respetamos y por lo tanto también consideramos que la Iglesia Católica no es única, no todos somos iguales, somos plurales y diversos, por lo tanto es un reconocimiento de una forma de un derecho que deba de garantizar el Estado, por lo tanto sí estamos de acuerdo. ¿Usted cree que finalmente que este caso llegará nuevamente al Tribunal Constitucional y ahí tendrá que cambiar su sentencia respecto de la del 2009 justamente por esas, digamos, esos nuevos estudios científicos que hay al respecto? ¿Usted cree que esa debe ser definitivamente creo que es importante porque inclusive cuando se dio la sentencia se determinó que si habían avances y ante esta duda razonable era necesario que esta podría cambiar. Entonces, por lo tanto,
como decía al inicio, saludamos esta medida cautelar y esperamos que se siga argumentando desde los científicos, de la salud pública y desde los derechos humanos, porque las acciones del Estado deben ser esto, garantía para todos. Me da curiosidad dos cositas más, porque en el comunicado de la Conferencia Episcopal dice: el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante de la formación histórica, cultural y moral del Perú y le presta su colaboración. Por eso dice, reconoce nuestra participación en la vida pública del país. ¿Esto debería seguir así o cree que también debería cambiar? Yo considero, si bien dentro de nuestra Constitución se saluda a la Iglesia Católica, pero sin embargo el Estado es laico y ante este principio de laicidad el Estado debe Ok, el Estado es laico respecto, digamos, sobre el papel. ¿Usted cree que en la práctica es laico? No es laico, pero en eso justamente tenemos que estar pendientes y vigilantes de que el Estado deba de cumplir este principio de laicidad. Gladys Vía, un placer, muchísimas gracias. Hacemos la pausa y regresamos.